Bueno, estoy pensando, eh, quizás lo podríamos ver. ¿Qué tal si lo vemos juntos un ratito? Porque yo les dije que íbamos a revisar nuestro cuadernillo de prácticas y la verdad es que yo tuve una semana terriblemente compleja la vez pasada, la semana pasada, digamos, y además he pasado situaciones de mucha angustia con el tema de esta invasión de Irán a Israel, porque hoy es un día muy significativo en la historia judía, porque, digamos, es una fecha en la que dos veces se destruyó el templo, entonces era como una situación muy propicia para un ataque. Pero bueno, esperemos que eso no suceda y que se pueda contener. Este, entonces, Vero, ¿por qué no ponemos operador generativo? Bueno, Así podemos también, digamos, ver esto en los ejemplos de Sandra. Sandra, vos no tenés que retirarte, ¿no? Ah, no, No, ahorita no tengo que retirarme. De hecho, traté de correr lo más que pude para entrar puntual. De fenómeno. pronto las próximas sesiones sí se me complique entrar puntual por lo que te decía, pero hoy la logré porque dije que Bueno, tenía la presentación. bueno, fantástico. antes Entonces, de empezar, ¿querés que sí, probemos, Dora, que yo te pase la función de manejar el PowerPoint? sí, sería fantástico. A ver, lo probamos. Eh, Decime qué era lo que tenía que A ver, hacer. te salió en un Sí. cartelito. Dora, yo te quería Clic, decir que yo sí me tengo que retirar por ahí a las 6:15. ok. Bueno, hagamos rápidamente lo de operador. ¿Sí? No sé si te acordás, Mariana, si lo vistes o no lo vistes. Creo que sí Eh, la miré, pero no con detalle y fue hace rato, entonces la podemos revisar. bueno, que lo vemos de nuevo. Entonces, un operador generativo va a estar atento a la especificidad de la situación, a la singularidad, ¿sí? A lo que tiene de único, de singular, digamos, pero también a la multiplicidad, es decir, a ver, también a la multiplicidad, es decir, al espectro de situaciones que, digamos, diversas que hacen a la trama de la vida de un individuo, de sus recursos, o de una familia, o de una comunidad, o de una pareja, etcétera. Entonces, el operador generativo va a estar atento y va a responder a la respuesta del o de los consultantes. La responsividad es una característica central del diálogo. Digamos, un operador generativo no le dice algo a alguien, dice algo y espera la respuesta, ¿sí? Y tiene que entender que sus interlocutores también son responsivos y que cuando, digamos, ellos plantean algo, están esperando estas respuestas. Entonces, la responsividad, que es recíproca, crea un campo relacional, que es el campo a donde nosotros tenemos que mirar para ver cómo nos movemos, cómo entendemos, qué nos piden, qué esperan, cuáles son las esperanzas, cuáles son las respuestas. Y como decía Bastín, en ese campo, digamos, no solo vemos lo que sucede, ¿sí? Lo que sucede en el diálogo, sino también, ¿qué tal, Silvi? No solo lo que sucede en el diálogo, sino también vamos a estar atentos
a todos los contextos. Nuestro contexto también es central. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos consultan? Etcétera. Y además, cuando nos están planteando algo, lo plantean como algo vinculado al momento, pero también está vinculado a todo lo que hemos hablado hasta ese momento, lo que ha sido parte de nuestra relación, ¿sí? Y también hacia dónde vamos, hacia dónde podríamos ir, ¿ok? Y digamos, este campo relacional se va transformando, digamos, a medida que el proceso avanza. O sea que es un devenir, no es algo estático, todo el tiempo está pasando algo. Está en el presente, pero estamos atentos al pasado, atentos al futuro y también a lo que vamos creando, digamos, para acoger posibilidades a futuro. ¿Se entiende esto? Hasta acá vamos, ¿sí? Ahora, en ese campo cuenta no solo lo que decimos o solo lo que dice el otro, en ese campo cuenta nuestro tono relacional, nuestro tono corporal, lo que vamos haciendo, digamos, cuenta toda la participación, que es mucho más que lo que se dice. ¿Ok? Así que ustedes tienen que estar atentos a todo. Bueno, la idea central, digamos, es que vamos construyendo con nuestra presencia y nuestra participación una relación dialógica, quiere decir, en la que estamos incluidos, que nuestra intención es que sea creativa y productiva. Y para saber si es creativa y productiva, vamos a estar mirando lo que hace el otro. ¿Sí? Vamos a estar mirando el proceso. Un operador generativo va a considerar las oportunidades únicas que ofrece cada proceso. Es decir, no vamos a decir, este es un fóbico, entonces hago esto, etc. O este es un problema de tal naturaleza, entonces cuando medio voy a tratar de que hagan un acuerdo respecto de algo. Digamos, no se baja línea, ¿ok? Se construye la relación singular. Nosotros, como operadores, tenemos que estar atentos, tenemos que aprender a discernir estas situaciones, a reconocer posibilidades y sobre todo a estar muy atentos a los momentos emergentes. ¿Cuáles son los momentos emergentes? Puedo traer ejemplos. En el caso de Mariana, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que vos habías vinculado dos cuestiones en tu ejemplo, Mariana. Sí, el del vacío. No sé si eso te El ayuda. vacío es eso, exactamente. Vacío, digamos, y la posibilidad de hacer esa particular relación que vos hiciste entre vacío y vacío, departamento vacío y vacío en la vida personal. Eso requiere discernimiento, distinguir, qué interesante, esto, quizás, digamos, esto presente una oportunidad, presente una posibilidad, digamos, que eso es lo que el operador va rescatando, digamos. Eso lo vimos también en el ejemplo de Carolina, cuando alguien dijo, hagamos una ceremonia. Entonces, discernir, distinguir y reconocer posibilidades y momentos emergentes es fundamental para nosotros. No todo está dado, ¿ok? No todo tiene que ver con la historia que se cuenta. Bueno, ¿qué vamos a mirar también? La construcción de una plataforma de trabajo. ¿Qué es una plataforma de trabajo? En esta participación conjunta
se van organizando temas, se van organizando recursos, se van organizando sobre todo maneras de entender una situación, ¿sí? Porque se van organizando significados, maneras de comprender. Eso es lo que decimos nosotros. También lo dice el construccionismo social, una inteligibilidad, digamos, una construcción, digamos, que le otorga sentido, valores, significados, prácticas a una situación particular. Ejemplo, cuando el consultante, voy a tomar lo de Mariana, cuando el consultante toma vacío y vacío, está fantástico. A partir de ahí se puede trabajar sobre el vacío en estas dos dimensiones. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Les queda claro? Y eso lo vimos muy bien en el armado de Carolina la vez pasada, digamos, cuando ella hizo toda su presentación. Bien. Entonces, ¿por qué nos importa esto? Porque si es vacío y vacío, vamos construyendo problemas, recursos, amueblar la casa, a poblar la vida y posibilidades para avanzar hacia otra manera, hacia otra forma de vida. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Además, tenemos una tarea muy compleja, que es estar atentos a nosotros mismos, ¿sí? Al consultante, a la relación y, por si fuera poco, al proceso, ¿sí? Pero nosotros tenemos capacidad de estar atento a todo esto, ¿sí? La tenemos. Lo que pasa es que tenemos que poder ejercitarla y pensarla. Perdón, me olvidé de una. Observar las posibilidades emergentes. Además, observar lo que al otro, lo que, lo que el otro, al otro, perdón, ¿cómo podemos decir? El otro no es responsivo. Eso lo tenemos que registrar, ¿sí? Porque eso forma parte de nuestro diálogo. A ver, ¿hasta acá vamos? Yo tengo una pregunta ahora con respecto a la diferencia de estar atentos, bueno, dices a nosotros mismos, al consultante, a la relación y al proceso. ¿Cuál Sí. es como la diferencia entre la relación y el proceso? Es en el momento y en la experiencia vivida, hasta ese momento. También en lo que podría estar envisionándose para el futuro. ¿Te queda claro? Y después, si no, tratamos de verlo en tu ejemplo. ¿Dale? Pero en el ejemplo de Mariana se veía perfecto. ¿Está? Se veía muy bien en el ejemplo de Silvia. Bueno, vamos. Uy, no puedo seguir avanzando. Ah, ahora sí. Se me fue. Me fui a todos los cuadernillos. No, esto no me sirve. A ver, se te cerró. Ah, Para que dejo de bueno, compartir y te lo vuelvo a espera. abrir. Ah, Bueno, así no te pasa. Un segundo. sí. ¿Hasta acá entienden, gente? Esto es diferente, porque es diferente, por ejemplo, que el enfoque colaborativo. Es diferente. Ahí lo que señala Carlín es el respeto, digamos, es la escucha, es el preguntar, es el observar, el registrar, etcétera, etcétera, pero siempre, digamos, de alguna manera dándole al otro la posibilidad. Digamos, la idea es que el otro, que uno acompañe y el otro lidere. Acá no.
Acá nosotros somos tan activos como el consultante. ¿Ok? Y esto tiene que ver en algún sentido con la, digamos, idea del operador en la sistémica. Ustedes se acuerdan toda la dimensión pragmática, la importancia del efecto en la comunicación, etcétera. Nosotros entendemos que siempre estamos presentes y siempre tenemos, digamos, siempre somos participativos. Y como decía Janet Bavelas, a principios del 2000, ella decía una cosa muy linda: la diferencia entre la primera versión de la pragmática y una versión más contemporánea de la pragmática es que la pragmática está presente, solo que ahora tenemos la posibilidad de elegir cómo participamos. Y nosotros tratamos de participar atendiendo al consultante y, digamos, atendiendo a una ética y respeto relacional. ¿Sí? O sea que podemos elegir cómo participar. ¿Cómo vamos a hacer si nosotros queremos introducir una nueva idea? Eduardo, ¿me vas a odiar si vuelvo a tomar tu ejemplo? Si Está me bien, des- puede, está bien, puede volver. ¿Puedo volver? ¿Me Sí, autorizás? sí, sí. Gracias. Te quiero mucho. La idea de él era fantástica. Era una excelentísima idea. ¿Por qué? Porque estaba orientada a investigar qué haría posible que una comunicación, participación, un trabajo conjunto tenga lugar. Era una idea brillante. ¿Se entiende esto? Era una gran idea. La única dificultad fue cómo se planteó la idea. Por eso les decía que tienen que estar muy atentos a esto, porque ustedes pueden tener grandes ideas, pero si la formulación no contempla la situación a donde el otro puede ser o no receptivo, la idea brillante no le sirve al otro para nada. ¿Ok? Y lo que ustedes siempre pueden hacer, a menos que haya un rechazo radical, es primero hablar de una manera, hablar preguntando, ¿sí? Hablar, eh, hablar de una manera, hablar en condicional, digamos, hablar en pregunta, ¿sí? Y no en afirmación. En un tono tentativo, si ustedes van a aportar, abriendo espacio para la respuesta. Yo no sé cómo se lo dijiste, Mariana, pero no le dijiste, por ejemplo, mire, fulano, no sé cómo se llamaba tu paciente, como podría ser una interpretación. A ver, ¿cómo podría ser? Se podría vincular el vacío de su vida con el vacío de la casa, con este tono, digamos. ¿Cómo se lo formulaste, Mariana? Decilo en tus Pues palabras. creo que él me estaba contando que se estaba mudando, entonces yo le dije algo así como, oye, y él, porque me estaba contando como que la casa estaba muy fría porque todavía no la habían amoblado y Ok. que todavía no sabía qué iba a ponerle. Estábamos como hablando sobre eso. Mm, y le dije uy, ¿será que esto se puede parecer un poco a el vacío del que hemos estado hablando también, que has estado sintiendo? Eh, Ahí está, ahí para. ¿Será ujú, que esto se puede parecer un poco? Eso es una pregunta. Es una pregunta que propone un tema. exacto. Ustedes no están afirmando, están
indagando, ¿ok? Y tratando de no pisar callos, como diría Silvia Crescini. ¿Ok? En esa manera de preguntar hay una invitación, hay una especulación, hay una reflexión, y es una pregunta abierta a él. Él va a dar la respuesta. Ella no le está diciendo, mira, tu vida es un vacío como el departamento. No, no está planteando eso. ¿Se entiende? Y eso tiene que ver con tono, con forma, con manera de plantearlo. Entonces, si ustedes son partícipes, son respetuosos y invitan, ¿ok? Se tienen que fijar en eso, si es para que el otro no se sienta violentado, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros decimos que un operador participa activamente, ¿sí? Eso es lo que muy bien planteó Iral cuando estaba participando activamente con presencia plena y conciencia de que a menos de que esto pasara, digamos, iba a ser una situación muy difícil. En esa situación era complicado porque, digamos, no había salida. Bueno, va a establecer entonces un diálogo respetuoso e inclusivo. Inclusivo es muy importante y la invitación es inclusiva. Vamos además, a observar con mucho cuidado. En esto coincidimos con el enfoque dialógico colaborativo. Vamos a escuchar minuciosamente. Vamos a reconocer lo diverso, lo múltiple, lo emergente. Acá nosotros ponemos más atención que en el enfoque colaborativo, pero seguramente ellos también lo hacen. Bueno, entonces va a optimizar el discernimiento de los momentos sutiles. Interesante, podemos usar el mismo ejemplo de Mariano. Ahí va a discernir, era sutil, digamos, que ofrecen una posibilidad y una perspectiva, ¿no? Va a considerar promover la creatividad e innovar, ¿ok? Desde la curiosidad, desde el interés, que es lo que yo les marqué recién, en la pregunta, el interés, la expresión de aprecio, ¿sí? Prestando atención a todo lo que está sucediendo ahí, ¿viste? El vacío venía de antes, el departamento era nuevo y vacío, son momentos diferentes, poblar el departamento y poblar su vida es el futuro. ¿Ven que se están manejando en muchos tiempos? ¿Se entiende esto? Bueno. Sí, Dora. Bien. ¿Está? Va a participar activamente el operador, con presencia plena y conciencia ampliada y sin prejuicios. Va a establecer un diálogo respetuoso e inclusivo con las personas. Va a incluir, como les decía antes, bueno, todos estos registros múltiples, observación, escucha, atención, etc. Va a optimizar el discernimiento de los momentos sutiles, va a considerar las alternativas para promover la creatividad e innovar, prestando atención al proceso, a la diversidad de contextos pasados, presentes, futuros. Bien. Me fui al diablo. No, me fui a prácticas. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a seguir, en todo caso, la próxima con operador y quiero ver. ¿Querés que te lo vuelva a poner, Dora? ¿Y lo manejo yo desde acá mejor? Sí, porque no sé por qué se cierra, no entiendo. Bueno. Pero bueno, quiero que tengamos a Mariana después seguimos, ¿sí? Pero vamos a decir que esto es como lo básico. Lean ese cuadernillo
digamos, y vamos a ver lo de Sandra y después vamos a ver si seguimos adelante con el cuadernillo un poquito más. ¿Pero entienden de qué estamos hablando? ¿Se entienden? Esto es importante para un mediador, para alguien que trabaje en escuela, para alguien que trabaje en comunidad, digamos. Esto es el operador. Estos somos nosotros en un campo relacional. ¿Ok? Bueno, vamos a presentar. ¿Qué tal, Nancy? Muy lindo verte. La tenemos a Olga en anónimo. Bien. Vamos a ver lo de Sandra, porque quisiera que por lo menos los que se van a ir puedan participar de esto y después vemos el resto de operador. Y si viene Carlos, también tiene un ejemplo interesante. Dale, Sandra, presenta. Vale, voy a ver si puedo compartir pantalla. Ustedes me dicen si la ven. ¿Sí? Sí, sí. Ok, Sí. bueno, listo. Lo hice en diapositivas, realmente son muy cortas, como les mencionaba, son dos casos breves porque son hace pues ya bastante tiempo, es como lo que logré recuperar em, pues de unos archivos que tenía en el caso del caso clínico y el otro sí es lo que recuerdo de la situación como tal, ¿sí? Ok. Entonces, pues bueno, el ejemplo uno es de un contexto clínico. Era cuando yo estaba estudiando la maestría en psicología clínica. Y pues tuve de consultante a una mujer de 43 años, en este caso la llamé Ana, que acude a consulta pues buscando volver a ser la misma de antes y reconocerse de nuevo como una mujer berraca echada para adelante. Acá en Colombia se utiliza Perdón, berraca. ¿Qué quiere decir? berraca. Eso te iba a decir. Acá en Colombia se utiliza mucho la palabra berraca en el sentido de luchadora, fuerte, guerrera. Ok, ok. eh, Incluso tiene diferentes connotaciones. Digamos que en la parte de Antioquia se entiende como berraco en ese sentido, de luchador, fuerte, etcétera. En otras regiones del país, berraco a veces dice estoy berraco, estoy bravo, estoy molesto, estoy... Pero en este caso ella lo decía como una mujer echada para adelante, luchadora, guerrera, ¿sí? Te quiero decir que no existe acá. No, yo sé que no existe Bueno, acá. Creo que ese término también lo utilizan en Cuba, si no estoy mal, pero quiere decir otra cosa totalmente diferente. Y de hecho, si tú buscas el significado, no se encuentra en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Son ok. como cosas muy propias de acá, Sí, colombianas. perfecto. Listo. Entonces ella acude diciendo que quiere volver a ser la de antes, indica que se encuentra vacía y triste la mayor parte del tiempo y en reiteradas ocasiones señala que ese estado es producto de una situación que la atormenta desde hace 2 años y que no sabe qué hacer. Entonces, para contextualizarlos un poco del caso, ella dice que tiene como una cascada de situaciones desfavorables en su vida. Hace ya un tiempo, dice, tuvo un accidente en una moto que la dejó con incapacidad laboral y desde ese momento, pues ella básicamente tiene limitaciones en su movilidad que de una u otra forma la han dejado permanentemente en la casa, ¿sí? Aparte de esa situación, de ese accidente que tuvo, también tuvo un enfrentamiento que ella señala injusto con su mamá y con su hermana, digamos que tuvo una pelea con ellas por algo que ella dice pues que no tuvo la culpa, pero aún así la relación con ellas es bastante distante. Eh, por esos días también se separó de su esposo con quien había convivido por más de 20 años, porque él le levantó la mano. Llegó una noche borracho a la casa con bastantes tragos encima y le pegó. Entonces, cuando él le pegó a ella, ella decidió irse de la casa. Ella se fue de la casa
Y pues la relación en ese momento con su ex esposo se tornó bastante conflictiva, se tornó muy mala y en algunas ocasiones incluso la amenazaba con matar. Tenía amenazas de muerte por parte de su expareja. Entonces, esto ha sido una serie de cascadas de situaciones complejas, difíciles, pero ella dice que la situación que más la atormentaba era tener a su hijo menor en las drogas. ¿Sí? El hijo menor empezó a consumir diferentes tipos de cosas, más o menos decía que lo que se le atravesara consumía. Se fue de la casa, el hijo menor de ella se fue de la casa, estuvo un tiempo en lo que nosotros acá en Colombia conocemos como el cartucho. El cartucho es como ya no existe. El cartucho era una calle pues donde habitaban estas personas que tenían dificultades con las drogas, habitantes de calle, etcétera, etcétera. Entonces el hijo de ella estuvo en el cartucho, y bueno, después de un tiempo volvió nuevamente a la casa, pero se la pasaba en el parque del barrio de ellas fumando, y a ella le preocupaba mucho que por su estado, digamos, el estado al que lo colocaban las drogas, pues se fuera a meter en problemas con otras personas, ¿sí? Y que fuera a recibir algún tipo de agresión por parte de los otros jóvenes que estaban en ese contexto que era bastante complicado. El hijo de ella, pues digamos que era como su mayor preocupación, y pues debido como a toda esta cadena de cosas que ella mencionaba en su momento, pues ella estuvo hospitalizada en el psiquiátrico. Ella tenía un diagnóstico médico, digamos, de depresión, y estuvo hospitalizada durante más de 15 días en el psiquiátrico. Entonces, este fue como el panorama con el que ella llega. Sandra, querida, ¿cómo la trataron en el psiquiátrico con medicación? A punta de medicación. Entonces ella no había tenido, digamos, que un proceso psicológico como tal, había tenido, era procesos con psiquiatras, Ujú. estaba medicada, y ella decía que eso como que le dormía el dolor, ¿sí? Como que estaba todo el tiempo adormilada, no sentía nada, entonces como que estaba en ese momento, pues, entre comillas, estable, porque pues no, sí, estaba en otro estado, ¿sí? Ok, fue como un descanso. Para ella fue un descanso estar en el psiquiátrico, pero eso tuvo implicaciones para su hija también y para la familia, ¿no? Entonces, acá yo les traje como un genograma rápidamente que Sí. puedan ver, no en la parte de arriba, pero pues básicamente ella es Ana, ¿sí? Ujú. Entonces, el esposo de 46 años que la golpea, pues claramente después empiezan a tener una relación conflictiva, se separan, ella se va a vivir con otra persona, ¿sí? Con su compañero actual, digamos, con el que estaba actualmente al momento de la consulta, con el que tiene como una relación estable, pero pues si ustedes se dan cuenta, ella tiene una relación conflictiva casi con todo su núcleo cercano, tiene una relación conflictiva pues obviamente con su ex esposo, tiene una relación conflictiva pero también muy amalgamada, muy cercana, estrecha, con su hija mayor de 23 años y con su hijo de 18. Cuando ella decide irse de la casa, el hijo menor decide irse a vivir con el papá, mientras que la hija mayor se queda a vivir con ella y con la nueva pareja, ¿sí? Entonces, cuando el hijo entra en las drogas y digamos que se desconecta y todo este tipo de cosas, ella se va hospitalizada al psiquiátrico, y quien recibe la mayor carga de todo es la hija, porque la hija asume la responsabilidad tanto del cuidado de la mamá que está hospitalizada, como del cuidado de su hermano menor, como del cuidado de su papá, en cierta forma, porque el papá tenía problemas con el alcohol. Entonces, es una situación súper compleja Ujú. desde el principio. Y bueno,
digamos que las sesiones al inicio siempre es en términos de ella como eso que fue, pero que ya no es, esa mujer luchadora que era su vida, que era feliz, eh, como lo luchadora que ya no es, como en esos términos siempre manejaba el discurso, ¿sí? En el pasado. Bueno, entonces llega más o menos como a la quinta sesión con un no quiero vivir, ¿sí? Ese es Ujú. como el momento que recuerdo de la sesión, porque eso a mí, ahora que mencionas el tema del operador, de estar consciente del contexto de uno mismo, del otro y demás, pues a mí eso al principio como que me bloqueó, pues me angustió el hecho de que no quisiera, que me manifestara pues directamente que no quería vivir. Eso no lo manifestó al inicio, digamos que al inicio ella llegó diferente a como usualmente llegaba a las sesiones, ¿sí? Ujú. Ella no me lo dijo verbalmente, pero en su apariencia se notaba que algo estaba pasando. Entonces yo empecé por ahí, yo pues le dije, te noto diferente, em, siento que pasó algo, me gustaría saber qué es. Y entonces en ese momento ella empezó a decir que efectivamente había sido una semana terrible, que se sentía absolutamente mal y que no quería vivir, ¿sí? Ujú. En ese momento, pues yo recordé lo que ella en algún momento había dicho inicialmente del ser berraca y como que creo que no sé si intencional o no, yo lo que le he hecho. Para, déjame que te diga una cosa. Ajá, Ahora estás hablando de multidimensionalidad, ok. porque fíjate que lo que ella te está contando te puede tragar, ¿viste? Te puede tragar el, 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 el que hubiera estado hospitalizada, ¿viste? El que te dijera que no quiere vivir, que te pusieras a pensar que no quiere vivir, puede ser suicidarse, etcétera, etcétera. Sí, esa es una versión de Ujú, ella, que no puede. Y la otra es que ella en algún momento te dijo, yo era berraca. ujú, Entre una y otra, vos elegiste una, sí, pero pudiste distinguir dos o más, no sé, pero por lo menos pudiste distinguir en toda la historia de ustedes, este, en toda la historia de ustedes, que había más de una versión de ella, ujú, ¿sí? Y de quién era ella. Eso es multidimensionalidad. Eso, viste, es discernir. Ahora ujú, vamos a ver si vas a discernir, distinguir qué vas a hacer, etcétera. ok, ¿Está? Pero siempre está esa posibilidad, ujú. ¿viste? Está la posibilidad si uno registra diferencias. Ok, dale. Entonces, ¿qué hiciste con Berraca? Entonces, en ese momento, pues yo siento que yo me bloqueé un poco cuando ella me dijo que no quiero vivir por ese hecho Óyeme, cualquiera, sí, todos, bloqueo, del, nos asustaríamos frente a la tota- posibilidad de que esta señora quiera suicidarse. ujú, Ok. me asusté demasiado. Entonces, bueno, recordé esto de la mujer, ¿verdad? Que quise indagar un poco sobre, bueno, quiero conocer a esa mujer berraca que dices que era, cómo era y demás, pero ahí siento que no fue, creo que primaron un poco mis preocupaciones por identificar recursos que lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Ahora que lo veo en retrospectiva, ¿sí? Y lo que realmente ella me cuenta es que ella, de hecho, estuvo hospitalizada por la situación de su hijo y porque trató de matarse. O sea, ella ya, yo en esa sesión me enteré que ella Que hubo un ya había intento. tenido un intento de suicidio previo, pero pues que básicamente estaba viva de milagro, básicamente. Entonces Ujú. yo dije, bueno, ya me ha dicho 2 veces, no, me dijo no quiero vivir, y a pesar de que yo recordé eso que me había dicho, que es una mujer berraca, echada para adelante,
me habló otra vez del intento de suicidio previo que quería, pues hablemos del suicidio, ¿cierto? Entonces, casi que me tocó hablar de eso porque era lo que tenía sobre la Sí, mesa sí, y sí, era, o sea, yo en ese momento sentí que ella necesitaba hablar de eso sí, y lo abordé, aunque yo internamente no quería porque pues estaba como medio bloqueada con ese asunto. y Entonces sí. empecé a hablar del intento de suicidio previo que ella había tenido, ¿sí? Ujú. Em, y por alguna razón, ya no recuerdo exactamente cómo fue la conversación, porque como les digo, esto fue hace bastante tiempo, eh, llegamos a la conclusión de que ella estaba viva por algo, ¿sí? O sea, bueno, tú en algún momento sentiste que no quisiste vivir, intentaste quitarte la vida, pero aquí estás, ¿sí? Ujú. Em, Ese es un momento generativo si ella te lo toma. Sí, entonces, digamos que a partir de esa conversación de aquí estás, y qué fue lo diferente a a la vez pasada que pensaste también en que no querías vivir y esta, hay un momento de silencio que para mí en ese momento la verdad fue incómodo, porque pues digamos como que está todo este cúmulo de situaciones y dice de un momento a otro, la verdad no es que no quiera vivir, es que no quiero seguir viviendo de la forma como estoy viviendo ahora. Para mí Fantástico, eso fue como fantástico. como un alivio, ¿sí? En ese Escúchame, sentido y te una volvió oportunidad. a latir el corazón, mi querida. Sí, la verdad, totalmente, La porque yo verdad es que sí. estaba Sí, angustiada, y sí. sí estaba angustiada, entonces tomé esa declaración como una apertura que permitió repensar sobre las diferentes alternativas. Entonces, cuando siento que cuando tuvo cabida el hecho de escucharla porque no quería vivir, escuchar su dolor, escuchar como su intento de suicidio y demás, ahí sí pude tener como esa luz, esa apertura pues, me permitió como plantearle, ¿y qué tal si hablamos de un compromiso frente a la vida que sí quieres vivir? Y ahí empezamos a tener, digamos que otro tipo de conversaciones y otro tipo de cosas, compromiso que se mantuvo hasta la última sesión, cuando terminamos el proceso. Entonces eso para mí, digamos que lo tomo como un momento generativo dentro del diálogo. Entonces ese compromiso frente a la vida, cuando le planteé lo de, bueno, ¿y qué tal si hacemos el compromiso frente a la vida? Lo tomó como que se le cambió la cara. Esto no lo coloqué en la presentación, pero digamos que ahí cambió su postura un poco de la que traía, ¿sí? De la que traía específicamente esa sesión. Y digamos que en otras sesiones eso se conectó con elementos también que ella traía a consulta, por ejemplo, de su interés por los libros. Ella estaba también en algún momento hablando de pues, que le gustaba leer y que le gustaba uno de los libros. Y pues acá les comparto, esto fue en otra sesión, pero digamos que se basó. Sandra, quiero comentar algo. Ujú, ¿Sabes cuándo participaste? Cuando dijiste, pero no moriste? mm, ¿Vistes? O sea, ¿vistes eso? Porque vos podrías haber entrado a indagar, vistes, solamente el suicidio, pero por alguna razón, tu aporte a la situación fue, por alguna razón, seguiste viviendo, ujú, ¿ok? Y fíjate, ella siguió viviendo, pero no se refiere como a seguir viviendo. ¿Viste? ujú, ¿Entendés? Lo que no quiere es un aspecto de su vida, pero sí quiere otro, ujú. pero en un enfoque más tradicional o más convencional, ¿viste? Podrían no necesariamente haber hecho este comentario, Ok. ¿sí? Porque el problema asusta mucho, digamos, y además tiene mucho, escuche, suicidio, etcétera, tiene, digamos, mucho peso
en nuestras vidas y en qué hacer, etcétera, etcétera. Ese fue el momento clave. Ok. Sí, No solo cuando le dijiste, hablemos, entonces hablemos del suicidio, muy importante, pero te diría que casi más importante o igualmente importante fue, por alguna razón seguiste viviendo. Y ella estaba viviendo queriendo morirse. Y vos le planteaste vivir por vivir, no vivir por morirse. ok, ¿Entendés? Bueno, ujú, todo esto lo pueden ver en Operador. ok. Dale. Entonces, pues simplemente traje una conversación que pues tenía realmente en uno de los protocolos que hice, que la traigo aquí a colación porque pues digamos que estaba un poco relacionado con eso que empezamos a hablar y lo que yo empecé a identificar en ella que también le gustaba, como el asunto de leer y de los libros, ¿sí? Era como los momentos en los que ella cambiaba su apariencia tan triste y como que, bueno, me contaba algo que a ella le llamaba la atención. Entonces yo le preguntaba, bueno, qué es lo que más te ha gustado de esos libros? Uno de los libros, no recuerdo exactamente el nombre, pero era algo así, porque le pasan cosas malas a la gente buena. Sí, era algo así el título del libro, la verdad, en este momento no lo recuerdo. Ese es, Sandra. ¿Por qué le ¿Sí? pasan cosas así? Ah, bueno, ella lo estaba leyendo en ese momento y entonces dice que como los ejemplos y la manera en que uno puede seguir adelante, la esperanza, y a ella pues se le corta la voz cuando dice eso, pero como que no lo pone mucho en práctica y sonríe, ¿sí? Y después de un pequeño silencio dice, ¿y por qué me pasan cosas feas? Porque esas son como pruebas que Dios le pone a uno, se las pone a las personas más fuertes. Eso fue lo que entendí y a las más débiles no. Entonces yo le pregunto, ¿crees que las personas débiles no podrían soportar las pruebas que Dios les pone? Y ella dice, como tan fuertes, no. Pienso que pues si les pone a la manera, se la pone a la manera de ellos, lo que ellos puedan soportar. Entonces entiendo que Dios puede poner pruebas a todo el mundo, pero dependiendo de la fortaleza, ahí era una pregunta. Ella contesta la fe sobre todo. Em, entonces yo digo, la fe le pone determinado tipo de pruebas a unos y a otros, y ella dice, sí, eso pensé, eso entendí. ¿Y qué te hacen sentir eso? Le pregunto yo. Y ya no sé. Eso sentí por lo que decía ahí y porque como que a veces a las personas más débiles les pasa cosas más suaves y a las personas más fuertes como cosas más duras, más difíciles. Y ahí le pregunto, ¿es decir que te consideras una persona fuerte? Ella después de un silencio dice que sí y comienza a llorar. Digamos que esa Bueno, fue. Sandra, eh, querida, esto tiene lo mismo, sí, que la descripción anterior que hiciste. Después vamos a ujú, volver a mirar Operador. Tiene exactamente lo mismo. Cuando ella dice, me quiero morir, y le dijiste, pero estás viva. ujú, Te estás moviendo con dos versiones, ¿viste? Estás como cuestionando la historia oficial, si vos querés. Me voy a morir. Agarraste la llamita, ¿viste? La llamita positiva, generativa posible para desarrollar. Y acá hiciste exactamente lo mismo. Tenés ok, el tema de las pruebas y la fe, ¿viste? Y la fortaleza personal en relación a las pruebas. Estás trabajando con fortaleza y rigor de las pruebas. ujú. Estás trabajando con recursos. Y entonces, pues, esos eran los ejemplos que les quería traer de lo que recuerdo, porque como les decía, eso ya fue hace mucho tiempo y bueno, logré recuperar esto de uno de los protocolos que había hecho. Ese es el caso clínico. El Bueno, otro caso, espera un poco, espera un poco. Este, ¿les queda claro? Ahora vamos a todos. ¿Les queda claro
digamos, esta dimensión de estar moviéndose con diferentes registros que pueden dar lugar a posibilidades, además de... No le negaste los problemas en ningún momento. Se los tomaste, se los aceptaste, se los reconociste, solo que, digamos, además de esto, había otras cuestiones. ¿Entendés? Y es ahí donde estás trabajando con la generatividad. Porque si le hubieras negado las dificultades por las que pasó, se hubiera enojado. Si le hubieras dicho, pero vamos, usted tiene fuerza, una cosa de ese tipo, digamos, era muy importante reconocerle la dificultad, pero también reconocerle la posibilidad. Sí, que creo que fue lo que me funcionó cuando ya dije, bueno, hablemos de el dolor del suicidio Por supuesto, y ahí, sí, ahí sí. tuve la respuesta, digamos, ahí ya nos conectamos, nos sintonizamos y empezamos a hablar pues Okay. de esa forma. Eso es muy importante porque ahí pudiste reconocerla, pero no solo desde el dolor. La pudiste reconocer de una manera más compleja, más diversa. Y ella debe haber sentido agradecimiento, porque era un reconocimiento respetuoso de toda la complejidad que ella había vivido, de su dolor, de todo esto, pero también de sus otros aspectos. ¿Ok? Sí. Ahora, pues les traigo el segundo ejemplo. Trae el segundo ejemplo y después no, seguimos. Sí. Solo tengo este para que conozcan. No tengo, digamos, una descripción como el anterior porque no hice estudio de caso y ese tipo de cosas. Este fue más en un contexto educativo y es de un estudiante, Serpi lo paga. Serpi lo paga era un programa que surgió, si no estoy mal, desde el gobierno de Santos, acá en Colombia, que básicamente le da recursos económicos a las personas que no tienen posibilidad de pagar sus estudios en universidades de alta calidad. Entonces, financia a las personas con una carrera universitaria en una entidad de alta calidad, brindando además algún tipo de apoyo económico para la manutención durante el estudio que realiza. Esto tiene unos pros y unos contras. Los contras es que tiene ciertos como cláusulas y letra pequeña, que es que se le da la totalidad de la plata, pero tiene que, pues obviamente, graduarse en determinado tiempo, o si no, el estudiante tiene que devolver al Estado la plata que le prestaron por haber estudiado en esa universidad. Y, bueno, una serie de cosas. Sandra, Entonces, allí quiero aclararte algo. Serpi lo paga, se le daba a los jóvenes de los colegios distritales que tenían los mejores puntajes, ¿sí? esa era una Eran los condición mejores, no importante. eran de cualquier colegio, sino colegios distritales. Los chicos que tenían los mejores puntajes y ellos, pues, Serpi lo paga, les pagaba la carrera, pero ellos tenían que iniciar y terminar, y si ellos la abandonaban, a ellos les tocaba pagar ese monto. Sí. Ese aspecto es clave, gracias Olga por señalarlo. Pues por eso el nombre Ser Pilo es como ser juicioso, tener un buen desempeño en sus colegios distritales. Eran las personas finalmente seleccionadas para poder acceder a este programa. Entonces yo tuve en la universidad un estudiante que pertenecía a este programa de Ser Pilo Paga, ¿sí? Cuando yo tuve este estudiante en segundo semestre, yo no sabía qué era Ser Pilo Paga. Sí, esto como que en un principio eso no lo informaban en la universidad. Y el caso es que yo vi a este estudiante que tenía algunas situaciones particulares, era bastante tímido, no se relacionaba con sus compañeros, iba mal en mi materia y yo en algún momento como, mira, Daniel, me preocupa que estés en esta situación, qué está pasando. Pues veo que no te ha ido muy bien en el trabajo y él como, no,
profe, todo bien, no pasa nada, y cortaba la relación, y yo, ok, listo. El caso es que perdió mi materia, y la tuvo que repetir al siguiente semestre. En el siguiente semestre yo veía una situación igual, él no se integraba digamos, a los compañeros, venía muy mal en términos académicos, eh, y pues me preocupaba que volviera a perder la materia conmigo. Entonces, en ese momento, yo decido hablar con la dirección del programa, averiguar un poco más de él, conocer un poco más. Me entero que Serpi lo paga, y pues bueno, digamos que vuelvo a hablar con él, trato de buscar cómo me preocupa la situación, Daniel. Pues no quisiera que volvieras a estar, digamos, perdiendo la materia, pero siempre que me acercaba a él, como que veía una resistencia por parte de él de no querer conversar. Entonces yo en ese momento, desde mi perspectiva, es como, bueno, está bien, como que otra vez volví a alejarme porque no encontraba el momento. En esa oportunidad, él pasó mi materia raspando con un 3 ese semestre, pero mi materia era solo el 50% de la nota, porque la que yo dictaba correspondía al 50% y la otra, que era correquisito, era el otro 50%. Cuando al siguiente semestre yo me lo vuelvo a encontrar y yo digo, no puede ser, resulta que conmigo pasó, pero en la otra materia perdió, entonces finalmente perdió nuevamente las materias y pues tuvo que, mejor dicho, estaba terceriando, lo que nosotros llamamos acá terceriar, es ver por tercera vez la misma materia. Yo decía, no lo puedo creer, me preocupó un montón. Y en ese momento, digamos que el aspecto que yo considero podría ser generativo fue cuando yo siento que cambié mi forma de relacionarme con él. En decir, no, ¿qué te está pasando? Yo empecé diciéndole, obviamente, en un momento que no era de la clase ni nada, en otro espacio, donde me lo encontré, decir, mira, yo estoy muy preocupada, yo estoy muy preocupada por ti, porque siento que algo está pasando y me gustaría poder entender y ayudarte, ¿sí? Y digamos que creo que el hecho de que yo cambiara la forma como me relacionaba con él al principio, como, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás perdiendo? Yo estoy preocupada y quisiera ayudarte, cambió y por lo menos empezamos a hablar. Em, y como yo ya tenía la información de que era de ser Pilo Paga, yo decía, no cualquiera puede estar acá donde tú estás, Daniel, tienes una oportunidad y no estás en el programa por azar, sino porque realmente eres una persona pila, brillante, y pues me gustaría saber cómo te puedo ayudar. En ese momento, él pues me dice em, que él no quería estudiar psicología, que él quería estudiar diseño, artes y no sé qué de cinematográfico, otra cosa totalmente diferente. Yo le pregunto pues que por qué había decidido estudiar psicología y básicamente lo que él me dice es que fue por presión de sus papás, porque sus papás creen que los temas relacionados con arte, con cine y con todo no dan plata y que él tenía que aprovechar la oportunidad que le habían dado de estudiar. Pero pues él no quería estudiar eso y ahora básicamente lo ve como una condición de que tiene que terminar esa carrera o si no tiene que pagar lo que ha hecho y demás. Entonces yo en ese momento, digamos, o sea, yo no puedo cambiar, yo pensaba que no puedo cambiar las condiciones de ser y lo paga, es un asunto que pues debe hablar con su familia con respecto a sus gustos, sus intereses, pero hay algo que yo sí puedo hacer en mi materia, ¿sí? Y era que las entregas siempre eran de forma escrita, son un documento escrito. Le dije, bueno, ¿y qué te parece si tú me haces esa entrega de otra forma? ¿Sí? Y me haces un video o un audio o de lo que a ti te guste, como te guste, obviamente con los requisitos que se piden digamos, el documento y me lo entregas como producto final. En ese momento yo vi que a él le cambió la cara,
¿sí? Entonces, efectivamente, ya eso fue como a mediados de semestre, finalizando el semestre, me entregó un video, fue un video súper interesante, se evidenciaban los conocimientos en clase y pasó la materia. Entonces, pues lo traje como ejemplo, no sé qué tan generativo sea en este contexto educativo. Y pues ahí también me pregunté un poquito sobre también los alcances y las limitaciones que uno tiene, porque yo decía, él no quería estudiar esto y resultó, y pues yo no puedo hacer nada con respecto a eso. O sea, finalmente es una decisión que deben tomar más que están en un programa donde tiene beneficios y demás. Entonces, ese fue el otro ejemplo que les quería compartir, pues y que pongo a su consideración para saber si lo ven como algo generativo o no. Y ya. Ok, abramos la conversación. A ver, somos poquititos. Mm. ¿Qué piensan? ¿Que es un ejemplo generativo? Yo pienso, Sandra, que pues en cierta medida sí hubo como una postura generativa en darle la oportunidad de que él pudiera presentar su examen o su trabajo de una manera diferente porque pues hay gente, digamos, estudiantes que no pueden responder en la escritura no, defienden muy bien verbalmente, pero escrituralmente no, o son muy creativos en otro tipo de procesos. Entonces, creo que pues le diste la oportunidad de que él también pudiera, pues como que no se devolviera la materia una cuestión eh, crítica de repetir y repetir y repetir, porque ya la tercera sale de la universidad además, ¿sí? Yo sí siento que tu actitud le ayudó a él, pueda que no haya un proceso generativo, pero en el momento en que le pides, preséntame el trabajo de esta manera, hay una actitud flexible frente a, a la postura docente, porque hay docentes pues de malas, así tiene que hacer, y si no puede, pues no puede, es problema de él, tendrá que solucionarlo. Entonces yo sí siento, Dora y Sandra, que sí hubo una postura diferente por parte de Sandra frente a la situación del estudiante. Ok, vemos qué dice Mariana y qué dice Idal. Yo también veo como un momento generativo, no sé si alcanza a ser como un proceso porque habría como que seguirlo ampliando. Pero sí creo que es un momento generativo. En tanto creo que también es chévere que le haya podido preguntar como qué era eso que él quería hacer, tratar de identificar sus gustos, y su orientación o motivación hacia lo académico, ¿no? Entonces creo que ahí también hay generatividad porque trata de encontrar cuáles son esos recursos que el estudiante sí tiene para seguir dentro del sistema educativo, em, y para poder motivarse. Entonces yo sí creo que hay un momento generativo, sí. Pero no sabes si hay un proceso generativo. Mm, Idal, sí, perdón. No, yo no, pienso no, como, no, no, dale, yo, Eduardo. yo pienso como Mariana. Yo creo que se avanzó en el proceso de determinar cuáles son las razones del estudiante y qué se puede hacer. Entonces, para mí es un caño. Silvia Cresini, ¿querés agregar algo? Me parece maravilloso que exista un programa, no sé si permanece el programa Ser Pilo Paga. ¿Permanece?
Creo que ha tenido algunas variaciones. Ahorita está más presente un programa, pero creo que ese es a nivel distrital, que es Jóvenes a la U, que Sí, Sandra, es perdóname. similar, si no estoy mal, pero no sé exactamente. eh, El programa de jóvenes, el Serpilo Paga, no continuó precisamente porque solamente le daban la opción a aquellos jóvenes que tenían un promedio en su prueba de saber alto. Y pues aquí el 100% de los jóvenes que salen de su secundaria no tienen la posibilidad de ingresar a la universidad, entonces se queda más o menos el 60% sin poder ingresar a la universidad. La administración anterior de Claudia López, de la alcaldesa Claudia López, propuso, el programa se acabó y era del ministerio, y Claudia propuso un programa que se llama Jóvenes a la U, en donde el Estado financia el 70% de la carrera y la universidad financia el 30% de la carrera, para que muchos jóvenes puedan ingresar realmente a la universidad. Y ese fue un acuerdo que se hizo en este momento hay 56 universidades con ese programa Jóvenes a la U, y ya no existe el Serpilo Pago. Y ahora Jóvenes a la U sí tiene como una modificación, que eso sí es muy reciente, porque pues la alcaldía de Claudia terminó, está una nueva, se mantiene el programa, pero digamos que hay un énfasis mayor para financiar cierto tipo de carreras. Por ejemplo, se bajó el número de, no sé cómo llamarlos, y cupos o de orientación hacia las carreras de las ciencias sociales y más Pues, hacia... en la administración de Claudia López se pudieron formar 46.000, 27.000, creo que la meta era 46.000 jóvenes, y todos garantizada su carrera durante los 5 años. Igualmente, pues hay un reglamento donde el joven tiene que cumplir con unas condiciones para que se mantenga en la carrera. Ellos pueden perder y pueden, pues, reaprobar las materias, eh, pero pues hay unas condiciones también de exigencia para que, pues, los jóvenes, aunque haya gratuidad, pues también entiendan que esto tiene un nivel de exigencia para ellos. Y hay otros programas que ofrece el distrito, como el programa FES y otros demás, que también pueden ingresar para que puedan hacer ingreso a la universidad. Pero este es un programa que es grande, incluso se formó la Agencia de Educación Superior para la Ciencia y la Tecnología, que se llama, y entre esos está Jóvenes a la U, que maneja como unos 15, 20 programas distintos, no solamente el ingreso a la universidad, sino programas técnicos, tecnológicos, programas de extensión y demás. Ujú. Bueno, O sea que las políticas públicas en Colombia, ¿esto es para todo Colombia? No, esto es para Bogotá. Solamente Bogotá maneja este programa, pero lo quieren extender a nivel nacional. Ujú. El de ser Pilo Paga sí era a nivel nacional, pero el de Jóvenes a la U era una política distrital. Ujú. Es una política distrital. Ujú. O sea que la generatividad acá está viniendo desde el Estado, en colaboración con la U. ¿Y la Ujú. U incluye universidades estatales y universidades privadas? Sí, señora. Sí. Bueno, o sea que hay una verdadera política pública en el área de educación. Para Bogotá. En este momento, ese programa está para Bogotá, pero se quiere expandir a nivel nacional porque ha tenido, pues, resultados buenos y malos también, Ujú. porque pues no fue fácil porque eso se creó en pandemia, y pues Ujú, las universidades tuvieron muchas dificultades en el ingreso de matrícula, y ujú, pues creo que esto ayuda a las universidades a entrar en una crisis financiera mayor. En este momento, pues las condiciones, los recursos ya no son los mismos para jóvenes a la U como se manejó en el gobierno de Claudia López, que ella se endeudó con el Consejo de Bogotá para poder garantizar que estos jóvenes que ya estaban inscritos
tengan sus 5 años garantizados y esto termina en el 2029, los chicos que entraron y ya van a salir. En ese momento no sé si la nueva secretaria hizo un replanteamiento del programa y hay otras condiciones, pero por ahora los jóvenes que ya están en esas cortes tienen que garantizarle que el chico inicia y termina eh, pues su programa académico y también pues como una exigencia del Estado es que el chico haga como un ejercicio de pasantía social durante sus 5 años de carrera. Sí, pero nosotros tenemos otro tema acá, más Sí, allá sí, del sí. de políticas públicas, Sí. y es si lo que hizo Sandra es generativo o no es generativo. Veo que tenemos un invitado que quiere compartir con nosotros su dibujo. Ahora vemos el dibujo, si lo quiere mostrar. Em, ¿Puedo sí, decir algo más? espera. Yo quiero decir que sí hay un momento generativo y hay un proceso generativo. Que eso es independiente del tema de la política social. Después vemos la política social. Este ejemplo es un ejemplo muy parecido al ejemplo que nosotros les dimos para leer del chico manga. Porque, digamos, y esto es muy importante para nosotros, poder replantearnos cuál es nuestra participación en la repetición de una situación o en la negatividad, si ustedes quieren, de una situación dada. Eso es una situación a donde el operador se cuestiona a sí mismo, que es lo que hizo Sandra, si la manera específica de abordar la situación estaba dando resultado o no. Sandra no lo tenía por qué saber porque no le enseñaron en la facultad de perspectiva generativa, o sí. Pero, digamos, esto lo tienen que saber, porque tienen que saber cuándo necesitan cambiar la manera de abordar una situación específica que los lleva reiteradamente al fracaso y no ver posibilidades. Esto es muy importante porque el proceso también depende de cómo el operador ve una situación específica. Y milagrosamente, Sandra pudo revertir esta situación. Hubiera sido fantástico si se le hubiera ocurrido en la primera vez o en la segunda, pero ya era, pero es maravilloso que lo haya pensado y además que haya podido darle a este chico la posibilidad de expresarse de una manera que estuviera vinculada a lo que él quería y podía hacer. Podrías haber hecho más, ¿viste? Quizás hablar con él acerca de cómo podría él eventualmente integrar, ¿viste? Si le interesaba la psicología con el arte y con alguna otra cosa, eso hubiera avanzado, pero hubo un proceso. Sí, no solo hubo un momento, hubo un proceso. ¿Cómo sabemos que hubo un proceso? Porque hubo una transformación. Digamos, el registro que hizo Sandra es el registro adecuado. La cara se le iluminó. Ese es el registro del cambio y esa es la responsabilidad del operador generativo. ¿Sabes? Y muchas veces las cosas no funcionan por la manera en que uno ve la situación y entonces no está creando posibilidades. Es muy importante que hayas traído este ejemplo, Sandra. Muy importante. ¿Puedo agregar algo? Espera un segundo. Entonces, ¿cómo se sabe si hay o no un proceso? Por la transformación, por los resultados. Ustedes pueden ver el registro por la expresión, pueden ver
la oportunidad, la posibilidad, y esto siguió y el chico lo pudo hacer. Efectivamente, hubo un proceso, Mariana, y no es que no hubo un proceso. Lo que no se hizo, ¿viste? Fue acompañarlo, si vos querés, en un proceso más a largo plazo, que yo no sé si esto lo puede hacer Sandro o no, porque no sé cómo es la organización en la universidad, digamos, pero es maravilloso que se haya dado cuenta, que haya registrado y que esto hubiera podido avanzar y que hubiera una transformación y que el chico hubiera aprobado. A ese nivel hubo un proceso. No sé si resolvió su problema existencial, ¿viste? Y el problema mayor en el que estaba, pero sí resolvió la situación del fracaso reiterado en esta materia. Sería ideal que hubieran recursos en las instituciones para que esto pudiera trabajarse, pero no sé si las hay. ¿Ok? Son muy lindos los dos ejemplos, Sandra. Sí, y este nos da la oportunidad de ver la importancia de el operador en cuanto a sus recursos y capacidades. Dora, No siempre hay que esperar que responda el otro. no, Sí, Silvia, agrega tranquila lo que quieras. ¿qué es lo que te molestó? ¿Qué me molestó a mí del No, asunto? no, Adora. Ah, ¿De qué? Que no me molestó nada. Cambiaste el tono. No me molestó nada. No me interpretes, Silvia, por favor. Digamos, no, porque yo entiendo, digamos, que se puede hablar de política pública. Yo lo que quiero es dejar claro Pero, el Dora, tema de yo proceso también generativo. sí, yo también quiero dejarlo claro, pero también me parece que hay que leer contextos. Yo no digo que no haya que leer contextos. Lo que estoy diciendo es que ella pudo leer ese contexto. Ok, pero ¿Qué contexto hay que leer, Silvia? Ahí? hay un contexto más amplio, Dora, que Sí. tiene que ver con la política pública que favorece que el operador docente, en este caso, pueda rescatar a un estudiante y ofrecerle un camino alternativo porque la política pública protege a los estudiantes que quieran estudiar. Ese es el Está tema. bien, Silvia. Está Pero no bien. podemos, digamos, soslayarlo ese tema, Yo no Dora. digo que lo soslaye, yo quería ir a lo primero, que era el proceso, porque Mariana dijo no hay proceso generativo. No, de ninguna manera. El que ella haya podido cambiar su percepción y su lugar, y haya podido replantearse su lugar en esa situación específica, hizo que ella cambiara su abordaje y que esta vez el chico terminara. Fantástico. Ahora, es maravilloso que exista además la posibilidad, por eso te digo, hubiera sido fantástico si se pudiera haber hecho algo además atendiendo, digamos, a la cuestión de la política pública, pero ese es otro nivel de transformación. Si Mariana me está diciendo que no hay proceso generativo, tengo que explicarle que sí hay proceso generativo. Acá, ¿viste? Yo no tengo ningún problema, digamos, al contrario. No conozco los alcances del programa y el nivel de replanteo que, digamos, lo que estoy diciendo es que es una pena no saber eso y no saber si hubiera podido crearse un espacio interdisciplinario, si se lo hubiera podido, dado el contexto que está señalando de política pública, tratar de arreglar otra situación para este chico. No digo eso, pero eso es un proceso de otra naturaleza que lo que ella se estaba planteando. Ella se estaba planteando, digamos, cómo opero en esta situación con un chico que me fracasó 3 veces en este curso. El Yo, fracasó. sí, ella está diciendo, yo soy la docente, el chico fracasó 3 veces en esta materia. Ok, entonces eso sería un microproceso. Totalmente. Ujú. Que está No, perdón. Eso sería un proceso generativo. Está bien, pero es un microproceso generativo en un contexto más amplio que favorece
el proceso generativo del estudiante en un contexto favorecedor, Sí, justamente, está y da bien, oportunidades. pero Silvia, el problema ahí es, en ese plano no se avanzó. Digamos, ella lo ayudó al chico a no perder su beca, no se avanzó en el tema de qué se puede hacer con la familia, el Estado, la elección profesional, etcétera. Ahí yo no sé si hay lugar, ¿entendés? Es fantástico que haya chicos que lo puedan hacer y también, digamos, es fantástico que, bueno, que este chico haya podido seguir estudiando, ¿viste? Ujú, Es un problema que el chico esté dando una batalla donde no corresponde, ujú, ¿viste? Es porque la batalla con los padres y con su propia elección y lo que él quería hacer, en lugar de plantearla con los padres a nivel de programa y todo lo demás, la está peleando de esa manera sorda, ujú. ¿viste? En no cursar lo que él no quiere cursar, ¿entendés? Está peleando como gato panza arriba, diría. Totalmente, totalmente, ¿viste? Entonces, pero yo qué sé si ella en la universidad tiene recursos suficientes o si la situación social admite que ella avance más de lo que avanzó, pero no se puede decir que no hubo un proceso generativo. No, más Sí vale que lo hubo lo hubo, a claro. ese nivel y no sabemos qué pasó, si el chico siguió o no, de cuánta posibilidad le abrió esto, pero es exactamente, si ustedes van al ejemplo del chico manga, digamos, justamente lo que nosotros mostramos ahí, en ese, y por eso damos ese ejemplo, digamos, es para que vean la importancia que tiene el registro, digamos, es igual al chico manga, porque este chico, digamos, ella lo vio como un fracaso, la terapeuta lo vio como un fracaso y Sandra también lo vio como un fracaso. Durante 2 cursos lo vio como un fracaso, hasta que se le ocurrió preguntarle sobre la situación. Y lo importante es que ellos tengan registro para la próxima vez, que si hay algo que no funciona, digamos, esa mirada que se puede cambiar, se cambie. Ahora, digamos, que se pueda avanzar o no en el trabajo con este chico en la universidad y la política pública, tienen que responder los colombianos. Yo ahí no sé, Bueno, yo ahí no sé, y es una lástima porque es una situación a donde el chico se ganó la posibilidad o apoyado en una política pública, tiene la posibilidad de ir a la universidad, pero no fue a estudiar lo que él quería estudiar, entonces está peleando, viste, ujú. está peleando una situación, este, Y ojalá, eso es lamentable. y ojalá acá se pudiera hacer lo mismo, porque Ah, acá sí. no existe. Bueno, pero acá tenés la universidad pública. No en vano vienen los colombianos a estudiar acá Bueno, porque no pagan. eso iba a decirte. Está Dora, Sí, lleno de sí, colombianos que vienen a hacer acá la universidad pública. Entonces, sí. alguna cosa tiene que ver con esto, ¿no? Lo pienso porque, bueno, soy docente universitaria hace muchísimos años y sé lo que pasa dentro de la universidad en la parte que me toca. Y hay facultades que tienen, digamos, más posibilidades que otras, y tienen más presupuesto que otras. A ver, eh, mis Pero programas en Silvia, la Facultad de Derecho no me los tomaban porque dijeron, psicología no paga, nosotros sí. Bueno, a ver, ser pilo paga, ojalá. A ver, entonces, yo creo que esos contextos, digamos, se hacen presentes en la medida que el operador, yo docente, que con tantos años de estar al frente de situaciones a las cuales hubo que crearle un nicho, que
es reconocida muy lentamente, que haya en Colombia programas de esta naturaleza, digamos, ser docente en esos programas debe ser mucho más gratificante que serlo con todas en contra, digamos, ¿no? Digo, creo que hace también a la lectura de contexto. No, eso está bien, Silvia, pero a ver, en tu situación específica, Sandra, ¿tenías alguna posibilidad de hacer algo más por este chico? No, digamos en mi caso particular, pues ese día que él me contó que él quería estudiar otra cosa y demás, yo traté, pues yo le dije en principio, ¿por qué no estudiaste? Y que pues hasta ahora vas en segundo semestre, si se podía cambiar, como que ahí se puede indagar, pero realmente fue muy poco lo que yo pude hacer. Lo que hice en su momento fue direccionarlo, o sea, decirle, yo no conocía mucho el programa, lamentablemente, digamos. De hecho, cuando él empezó a estudiar en mi materia, yo no sabía qué era hacer pago. Yo me entero después cuando voy a preguntar por él. Entonces lo que hice fue direccionarlo para que hablara con coordinación académica en ese momento para ver qué alternativas podía tener, porque pues es que estudiar Claro. lo que a uno no le gusta y iba en segundo, pues iba a ser una pesadilla llegar. Acá tenemos, bueno, teníamos aquí en una transición a 9 semestres, pero 10 semestres. Entonces yo lo que dije es muy importante que pienses esto, que lo hables con alguien de la universidad y que miren si existe la posibilidad de poder hacer como un alto en el camino y si te pueden direccionar los recursos para que estudies otra cosa que sea más acorde con lo que tú quieres ser. Pues yo le sugerí que hablara con la familia y que hablara con esa persona de la universidad que se encarga de los temas administrativos. Pero la verdad, en su momento, más allá de eso, no, pues no pude hacer nada más. Y no hiciste un seguimiento. Yo después el siguiente semestre, bueno, él pasó conmigo, yo hablaba, era con la profesora, nosotros en el programa de psicología tenemos como un programa de seguimiento de estudiantes, digamos, que tienen situaciones particulares, no para señalarlos, sino como para apoyarlos y mirar estrategias que nos han servido en semestres anteriores y demás. Lo que hice fue conversar con la profe que tenía, pues, digamos, que iba a tenerlo a él el siguiente semestre, en tercer semestre, para comentarle el tema de los gustos por lo artístico y esas cosas. Yo se lo dije para que lo pudiera eventualmente tener en cuenta. Ya después yo salí a maternidad y la verdad como que no No volví a hacer sabes. seguimiento y digamos que no lo volví a ver. Entonces no supe después qué pasó. Pero entiendo también, o sea, yo con la profesora de tercero sí alcancé a tener seguimiento y sí veía que tenía una dificultad porque pues es que él seguía estudiando algo que no quería. Entonces, pues bueno, ahí ya después de ese semestre siguiente no volví a saber nada más. Ok, uno podría decir, quizás podrías haber preguntado antes qué conoces Piropaga, ¿viste? Ujú. Pero lo que es importante es que puedan, sí, que puedan reflexionar respecto de este tipo de situaciones, Mm. que es cuando ustedes pueden ver y cuando no llegan a ver la Ujú. posibilidad de tener otra perspectiva. De Sí, hecho, esta experiencia para mí fue muy importante porque de una u otra forma también orientó mi trabajo con otros estudiantes. Digamos exacto. que creo que entonces, el asunto de uno como profesor, operador, como uno se va transformando uno mismo en la medida que va teniendo las experiencias. Entonces, Ujú. claro, ya no volví a tener un caso igual como el de Daniel, pero sí tengo otra perspectiva frente a las personas que llegan por jóvenes a la U, por ejemplo. Sí, otras consideraciones, por ejemplo, en jóvenes a la U, la experiencia que ellos tienen, ya no son muchachos como tan jóvenes como en el caso de Daniel, son personas ya mayores que han tenido otras experiencias vitales y es aprovechar como esas experiencias para ejemplos en clase, cosas como tan mínimas como eso, pero es Ujú. como el hecho de haber
conocido ese programa, a uno también le genera reflexiones nuevas y me ponen diferente, ¿sí? Eh, Creo que ese es lo que ahora como lo veo. En su momento fue eso lo que pude hacer y no tenía más Sí. alternativa, digamos, de hacer nada más. Ahora creo que por lo menos veo las alternativas de otra forma. O sea, me relaciono diferente con los estudiantes y creo que cada vez me voy a relacionar diferente con los estudiantes en la medida que tenga más experiencias. Creo Ujú. que en ese sentido, pues también es En una ese, oportunidad para mí. en ese sentido, volvemos de nuevo, digamos, a los recursos del operador, ¿sí? Porque esta situación, digamos, de alguna manera es un aprendizaje y una lección respecto de nuestra posibilidad de pensarnos y repensarnos, ¿sí? Entonces no tenemos que hablar de resistencia, por ejemplo, y sí tenemos que hablar de recursos del operador para replantearse la manera de, de abordar una situación específica. Quizás somos realmente muy poquitos. Estaba pensando, quizás podríamos pasar el resto del tiempo que tenemos juntos revisando un poquito más ese PowerPoint sobre operador. Pero quiero saber si todos entienden cuál es la importancia que tiene este ejemplo para poder repensarse a uno mismo como operador. Sí. Cuando algo no cuando algo no funciona, quizás hay que pensar, a ver, ¿cómo estoy abordando esta situación? ¿Existe alguna otra manera de abordarla que no sea, sí? Que es lo que vos terminaste preguntándote con muchísimo criterio. ¿Mm? ¿Quieren ver un poquito más del Power o considerando que somos tan poquitos, levantamos el encuentro acá? ¿Qué tienen ganas de hacer? Pues Lo yo la escucho. verdad ahorita me debo retirar por mis chiquitos que están, ustedes los habrán escuchado ahorita, al chiquito. Entonces, pues por mí estaría bien si podemos parar, digamos, como Sí. para tener mayor concentración, aprovechando que somos poquitos, pero pues también lo que diga el resto, por mí estaría bien. Y da Eduardo Sí. y Olga y Silvia. Y para mí como Sandra también. Ok. Sí. Entonces, tenemos una más cortita, muy lindos ejemplos, los dos generativos, los dos con aportes diferentes, uno referido a la relación, ¿sí? Y a cómo tomar la diversidad, y el otro referido al operador reflexionando en una situación. Lo estoy Se Ya te que fue la voz. te Sí, conectaste, Dora. Mm. Parece que el internet está molestando en Latinoamérica. Sí, quedado. Bueno, bastante. ahí está, gente, se te congela ahora. Sí. Va a haber que hablar con Elon Musk